Vamos a revisar entonces el trabajo de la siguiente semana. Traté de ahorita sacar como los puntos más importantes del trabajo que tengan que hacer la siguiente semana. Y esto es una guía o orientaciones para que la semana de diagnóstico, la semana de trabajo, no les pase desapercibido. Entonces, en el tiempo y espacio de la jornada de práctica, ahorita estamos con esta primera parte de los tiempos de trabajo. A partir del lunes 17 al 21 tenemos vinculación, observación y diagnóstico. El viernes 28, que es la semana de planeación, hay otra segunda sesión de consejo técnico. Y del 24 al 27, entonces serían 4 días para elaborar los planes didácticos y el documento o el protocolo con el que vamos a trabajar. Ya después ahí vamos a iniciar con la fase uno de la práctica, que es del 31 de marzo al viernes 5 de abril y del lunes 7 de abril al viernes 11 de abril. Hasta ahí quedaría el trabajo de clase, porque regresando, terminando el 11 de abril tenemos ya el periodo de vacaciones, para que se ubiquen junto conmigo en cómo están los tiempos de aquí en adelante. ¿Alguna pregunta con las fechas que aquí les compartí? Bien. No, ninguno. En la semana de observación y de diagnóstico, eh, ya habíamos revisado en las clases pasadas y habíamos revisado el tipo de proyectos o el tipo de trabajo que queremos realizar aparte de las clases que vamos a estar dando de inglés. Ya tenemos anotado, y si no, si es que no lo tienen gestionado, que la carga de trabajo debe de ser entre 5 y 6 grupos de trabajo para enseñar inglés. Eso equivale, si son 5 grupos, son 15 horas a la semana, 6 grupos serían 18 horas a la semana. En la asignación de los espacios de práctica no puede haber nadie que tenga menos de 4 grupos y tampoco puede haber alguien que se le asignen más de 6 grupos. Esa es la medida que estamos tomando y es un requisito para que quede aprobada la práctica. Ya sobre la marcha, en los documentos que yo les vaya solicitando y en el horario de trabajo que ustedes me entreguen, me voy a dar cuenta de la asignación de grupos que ustedes tengan. Si no los han contemplado todos o si rebasan esa cantidad, ustedes necesitan hacer la gestión necesaria para tener ese número adecuado de trabajo. La parte de la investigación que vamos a hacer en las siguientes semanas, en la siguiente semana, es de tiene dos vertientes. La primera es lo que tiene que ver con el trabajo de los estudiantes y la segunda es lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto. La mayoría de esta presentación está enfocada a cómo vamos a operar la parte de investigar qué problemas hay y qué situaciones existen en la escuela para poder atenderlas o explicarlas o disminuirlas o mejorarlas eh, desde la aplicación de un proyecto de intervención. Por eso, la investigación que vamos a realizar mayoritariamente, pues tiene estos tres títulos, tiene estos tres espacios. La parte del contexto sociocultural o lo que le vamos a llamar comunidad, todo lo que tenga que ver con los aspectos de la adolescencia, identidad de género, culturas juveniles, la identidad cultural, etcétera. La parte de la gestión, todo lo que tenga que ver con las interacciones entre maestros, padres de familia, el sistema de trabajo de la escuela, cómo se comportan las autoridades, el tipo de cultura que tienen, bajo qué proyectos trabajan, etcétera. Y el último espacio del que ustedes tendrán que dar evidencia que lo investigaron será la parte de la metodología y enseñanza, lo que sucede en el salón de clases. Todo lo que tenga que ver con observación no participante, métodos para enseñar habilidades de la segunda lengua, estilos de enseñanza, las teorías que suceden en el salón, etc. Entonces la investigación se va a ir encaminando hacia estos tres espacios. La instrumentación, vamos a dar un repaso
de qué tipo de instrumentos ustedes van a preparar o qué tipo de técnicas ustedes van a utilizar para poder recolectar toda esta información que necesitan para fundamentar el proyecto y fundamentar el trabajo en el aula con sus grupos a través de una planeación. El primero y el más importante, y que ya lo tienen estilizado y revisado con la maestra Dora, es el diario de campo, que tiene que ver con la redacción y la reflexión de la observación no participante de los grupos asignados, los fenómenos, los procesos en el aula, el rol que adquiera el maestro en cada uno de sus grupos, las características de cada uno de sus grupos, etcétera. También ustedes podrán diseñar, a partir de ahorita del esquema que revisemos de trabajo, guías de observación que nos van a ayudar a qué, pues a tener guías de observación para detectar el tipo de trabajo que hace el tutor de inglés, guías de observación para observar el comportamiento de un grupo de una sección a otra, guías de observación para identificar cómo se comunican, cómo se llevan, cómo interactúan las autoridades de la escuela con los profesores con los prefectos, etcétera. La técnica de historias de vida, que no es otra cosa más que una técnica de etnografía, o sea, de acercarme con las personas que están en ese plantel y rescatar de ellos, pues eso, las historias de vida, anécdotas que cuenten de la escuela, cosas que esas personas consideran que han cambiado en la escuela, que son deficientes ya, cómo la organización de la escuela a lo mejor se ha ido mermando o ha ido mejorando a partir de algún director, a partir de una nueva forma de trabajar. Esa sería otra técnica. El registro anecdótico es muy similar a las historias de vida, pero tiene que ver con eventos específicos en la experiencia de una persona que pertenezca ahí al plantel. Pueden ser eventos específicos que un alumno de tercero ha vivido desde primero y que te dan una idea a ti el tipo de escuela que es. Pueden ser registros anecdóticos de un prefecto o de una secretaria que tiene muchos años trabajando en la escuela y te puede dar información valiosa de lo que esa persona considera que la escuela es muy fuerte, las habilidades, digo, las cualidades que tiene la escuela, pero a lo mejor también te podrán hablar de las fallas que tiene la escuela, lo que esas personas buscan o necesitan que la escuela mejore, etcétera. La otra técnica tiene que ver con la encuesta. Y acuérdense que la encuesta va encaminada a recoger la misma información, pero para poder atenderlo o para poder hacerlo con cantidades de personas, con cantidades amplias de personas. Entonces, yo le apostaría, por ejemplo, la encuesta a integrar o formular una encuesta donde a través de ese instrumento yo pueda recoger información importante de todos los grupos que voy a atender sobre los gustos e intereses, sobre las maneras que les gusta de trabajar, sobre qué piensan de la materia de inglés, etcétera, porque sería muy diferente a una entrevista. Una entrevista sería con respuestas más desarrolladas o más amplias y en la encuesta obtengo información que yo necesito o que yo puedo usar a mi favor para fundamentar ciertas cosas, como en este caso un plan de clase de todos los grupos que voy a atender o un proyecto que yo quiera desarrollar. El cuestionario informal, que es la entrevista no estructurada, es una entrevista que se puede dar a través de ciertas preguntas no tan complejas, pues no tan formales, como lo dice, que sea más como una charla con el mismo tutor de grupo, con el director o la directora, con algunos de los estudiantes, con algún padre de familia, con las personas que se dedican a la venta de alimentos, los vecinos que estén cerca de la escuela, qué sé yo. El cuestionario formal tiene que ver con la entrevista estructurada, un instrumento que esté bien pensado, con las preguntas bien pensadas, para obtener información muy específica que yo necesite. Yo la verdad ando viendo que todo el mundo me habla o me dice que el director tiene ciertas fallas, que tiene ciertos hábitos que dañan a la organización de la escuela, que hay abuso de a lo mejor de autoridad, que a lo mejor ah, no conoce o no sabe del plan y programas de la nueva escuela mexicana, que es una persona que le falta mucha información.
Bueno, pues si yo quisiera, en ese caso, cuando ya recogí toda esa información, a través de historias de vida, de un registro anecdótico de otras personas de la escuela, y yo quisiera tomar la opinión del director, pues yo no voy a llegar con el director a decirle, oiga, dicen que usted está, que usted no está actualizado y que a usted le falta información y que usted no sabe cómo hacer su trabajo. ¿Sí? Lo que yo tendría que hacer entonces es instrumentar una entrevista muy formal con preguntas que me pudieran dar a mi información a través de la reflexión del director para que el director me confirme si sí es cierto lo que están diciendo de él, pero desde su punto de vista. Un ejemplo, a mí me están diciendo que el director no respeta la línea de trabajo de proyectos integradores y no revisa o monitorea el que los maestros trabajen por proyectos. Yo le podría dar en una pregunta de una entrevista estructurada, eh, me podría compartir su opinión o su punto de vista sobre la propuesta de proyectos integradores en los nuevos planes de estudio. ¿Le parece viable? ¿No le parece viable? No, pues no me parece viable por esto y esto y esto. Bueno, ahí me estaría confirmando que entonces el director no es adepto o no es fan del nuevo plan y programas y por ende no está supervisando que se haga así en toda la escuela, lo cual sería una falta a su obligación. No sé si nos vayamos entendiendo. La parte de la etnografía, ¿se acuerdan? Si lo llevaron en primero y en segundo, la etnografía tiene que ver con toda la parte de acercarse a un pueblo o a un grupo de personas que tiene ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas maneras de comportarse, hay una escala de valores, hay reglas que son explícitas, otras que van implícitas. Entonces, la técnica de la etnografía la puedo hacer desde desarrollar un croquis de la escuela, desarrollar un organigrama, hacer un sociograma del salón de clases, hacer un sociograma de la cantidad de maestras mujeres que trabajan en la escuela, la cantidad de maestros hombres, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la interacción de las personas en un mismo espacio son los recursos de etnografía. Algunos de los recursos de etnografía es pues la toma de fotografías, la toma de videos, documentar espacios, analizar documentos como la fundación del plantel, analizar documentos como algunos eventos que haya habido sobre casos de abuso de algunos estudiantes, eh, la parte de la cartografía, que a lo mejor podría pedirles yo a los estudiantes que me dibujen. eh, Cuál es su clase favorita y por qué, que me dibujen, qué es lo más importante para ellos de ir a la escuela, qué es lo que más les gusta de ir a la escuela. Y a través de esas técnicas de dibujo que tienen que ver con la etnografía, pues a mí me quedaría más claro si este alumno la está pasando bien o la está pasando mal en la escuela. ¿Ok? Esa sería también otra técnica tal vez para aplicar con los grupos con los que yo voy a trabajar. Dibújame o ilústrame una clase ideal para ti de inglés a través de palabras clave, a través de dibujos, a través de música, a través de actividades que te gustaría que hubiera. Eso puede ser una buena un buen instrumento de etnografía y el análisis de documentos, como ya se los puse ahorita. Toda esta instrumentación viene en el último punto. Todos los instrumentos deben de contar con referentes de investigaciones y autores, aunque sufran ciertas adaptaciones. Todo lo que ustedes hagan aquí de cada una de esta instrumentación lo tienen que diseñar en base a un instrumento que ustedes recuerden haber utilizado, que hayan utilizado en otro plan de trabajo o que encuentren ustedes dentro de alguna investigación en la web a través de cualquier buscador, pero tiene que tener una referencia y tiene que tener una base, porque la puedo basar en el estudio de una investigación que se llevó a cabo en Colombia en una secundaria, o la puedo basar en la teoría de la zona de desarrollo próximo que hemos revisado, o puedo basar el instrumento en la propuesta de instrumento que me hace Elena Luchetti en el libro del diagnóstico en el aula, y puedo modificarlo, pero tiene que haber un referente. ¿Alguna duda con la parte del sustento teórico de los instrumentos? No, pero en cuestión a lo que mencionó el cuestionario formal,
No Ajá. tenemos que entregar los instrumentos antes de irnos, o sea, el cuestionario formal, ¿cómo podría surgir? O sea, así como usted lo platicó, surge de lo que hacemos antes, o sea, de otros instrumentos que llevemos, el cuestionario formal como que puede salir de ahí. Así lo vamos a poder hacer. Sí, sí es el caso donde a través de otros instrumentos de menor formalidad eh, ves que el punto en común de esas personas es pues que necesitas la segunda opinión de otra persona o necesitas recoger información muy específica, pues sobre la marcha puede salir ese instrumento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí tengo preguntas, porque aquí voy a repasar si me están poniendo atención. Denise, entonces, ¿en qué nos puede ayudar la etnografía? Bueno, lo que lo entendí es más como lo de la comunidad y como las costumbres que tengan, pues sí, en la comunidad, a lo mejor en la escuela. Ok, O sea, eso fue la- muy bien. Itzel, ¿en qué consistiría entonces o con quién pensarías tú de la escuela donde vas a estar en la 26 que pudiera ser más efectivo aplicar el registro anecdótico? Bueno, para el proyecto que yo tengo pensado, necesito hablar con Michelle, pero el registro anecdótico creo que sería mejor pues llevarlo a cabo con los docentes de la escuela. Muy bien, ok. Ah, Oiga, profe, una pregunta. dime. Por ejemplo, el registro anecdótico es escrito, ¿verdad? ¿Verdad? Es Sí. escrito. Ujú. ¿Y qué sale mejor, un cuestionario o el registro? Porque, por ejemplo, a mí se me da más la facilidad de entablar una conversación con una maestra que ya tiene pues años. Sí. Pues no sé si sale mejor, que quede mejor plasmado en forma de cuestionario o pues sí, de forma de relato. Bueno, es que el cuestionario informal en este caso, pues delimita a lo mejor el rumbo que vaya a llevar esa plática, ¿no? Porque a lo mejor tú instrumentas nada más, por darte un ejemplo, 6 preguntas y a lo mejor la persona te comparte información de más o te comparte información que tú no preguntaste en ese cuestionario. Ahí es donde daría la parte del registro anecdótico, que literal es en tu diario de observación tomar nota de lo que te esté comentando la persona a través de palabras claves, ideas principales, notas que ella te diga, y en eso consiste un registro anecdótico. No, ok, ya está. Va, ok. Tengo una duda. Sí. Por ejemplo, yo el día que fui a lo de a entregar el documento que nos dio, pues Ajá, yo platiqué con el subdirector acerca del proyecto que, o sea, más o menos como que la idea del proyecto. ajá. Entonces él me encaminó que más o menos a él se le hacía mejor un proyecto que involucrara a los maestros, como por ejemplo, no sé, una conferencia sobre algún tema o algo así. O sea, eso fue lo que yo vi que le pareció mejor a él que involucrar a la familia, porque dice que la familia nunca va, o sea, los padres de Ojo, familia. pero ojo, aquí la parte de la viabilidad del proyecto sí tiene que salir o tiene que gestionarse a través de la autoridad educativa, pero la indagación te compete a ti, porque entonces tú estarías sesgando el diagnóstico a nada más tomar el punto de vista del directivo respecto a la falta de habilitación o de trabajo con el colectivo de maestros y no has escuchado la parte de la, de los padres de familia, no sabes de qué carecen, no sabes qué intentos ha tenido la escuela, fallidos o no fallidos para acercarse. Entonces, antes de que te adelantes tú a delimitar que lo vas a hacer sobre los maestros, a través de la instrumentación, tú date la oportunidad de realmente diagnosticar y saber de qué adolece o de qué carece cada uno de sus espacios. Porque creo que es una respuesta muy, muy común y muy esperada, que el mismo directivo te diga como que no, es que le hace falta a mis maestros. Pues sí, pero tu trabajo primero es indagar en los 3 espacios.
si tú, dentro de tu alcance, dentro de tu trabajo, tú consideras que tú puedes gestionar una habilitación y un proyecto dirigido a los docentes, es algo que tú como investigadora tú también te tienes que plantear, no porque te lo diga el directivo. Entonces ahí sí se convierte como en una lucha de, sí entiendo que necesite eso, pero el trabajo que yo hago de campo me obliga a tener que indagar en los tres espacios por igual y yo ser la que delimite de acuerdo a los alcances que yo vea de lo que yo puedo llevar a cabo. No sé si me explique. Sí, sí, o sea, sí, de hecho sí, o sea, yo sí pensaba hacer todo el trabajo que tengo que hacer, nada más que, por ejemplo, para dirigirme a las encuestas o cuestionarios y todo eso de los maestros, yo quería llevar como, por ejemplo, no sé, un cuestionario donde yo dé opciones, en caso de que yo me vaya a encaminar por el proyecto hacia docentes, donde ellos, o sea, me puedan expresar eh, qué es lo que ellos necesitan así. O sea, yo quiero llevar como ya opciones en caso de que vaya a hacer una conferencia o algo así. Saber si yo voy a tener, por ejemplo, opciones de llevar a algún maestro de la normal, este, para eso irlo ya tomando en cuenta, pues. Ok, sí te entiendo, pero por la respuesta que me das suena como que a que ya te decidiste que lo vas a hacer sobre los maestros. No, pues es que de hecho yo sí pensaba llevarle el proyecto hacia los alumnos, porque pues ya, o sea, de mi parecer, yo siento que hacerlo para los alumnos pues sería mejor. Ujú. Eh, Pero, Pero yo sí le comenté al subdirector, por ejemplo, yo con los alumnos podría hacer esto y esto y esto, y con los padres de familia podría hacer esto, o sea, como que le di ejemplos de cada proyecto que ok, podría hacer con cada comunidad. aquí lo que está faltando es no decir yo puedo hacer esto con los estudiantes. Lo que se va a desarrollar durante esa semana y ya cuando sea la presentación del proyecto en la práctica va a ser en base al diagnóstico que yo hice con los estudiantes, con los que yo voy a trabajar, con los que a mí me fueron asignados, encontré esta información y encontré que se puede trabajar en estas áreas de oportunidad. Muchachos. Y ahí simplemente se hace el diálogo como que ahí es donde quiero justificar el desarrollo del proyecto, ¿sí me explico? Entonces, eh, igual hay un sesgo de información porque tú también estás llegando a darle opciones de lo que tú pudieras realizar con los muchachos y cualquier decisión que tú tomes con los adolescentes la va a fortalecer el diagnóstico y los instrumentos que tú recolectes. Entonces no lo des por perdido. Sí, está bien. ¿Sí? Va. Profe, Sí. o sea, por ejemplo, yo también tenía pensado hacerlo de Paula, de que el proyecto que quiero hacer también es como en la comunidad escolar, bueno, con los maestros, pero ella Ajá. quería llevar instrumentos encaminados a lo que quiero obtener de información. Ujú. Pero, o sea, nunca descarté la posibilidad de que si no me daba la información que yo quería, pues tenía que hacer o replantear todos los instrumentos que probablemente ya tendría. ¿Está bien así o? Yo creo que todos los instrumentos para cualquier esfera que yo vaya a tratar de indagar, si es en la comunidad, si es con los adolescentes o si es con el plantel en general, tiene que partir desde lo que decía ahorita Paola, las necesidades, la perspectiva o la opinión que tienen de cierto tema o del estatus de la escuela o del estatus de su familia o del estatus de sus amistades. Todo siempre surge a partir de la valoración. Las personas tendemos a dar nuestro punto de vista o compartir cómo nos sentimos, siempre valorando algo entre lo bueno y lo malo, lo eficiente, lo deficiente, lo que funciona, lo que no funciona, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que ahorita está sucediendo y lo que me gustaría. Entonces, si estás metiendo ya desde ahorita en esos instrumentos como que ellos puedan contrastar y darte ese tipo de información, pues ahí vas a obtener una media. Vas a poder analizar que la mayoría tienen presente que la escuela no funciona en esto, los estudiantes que la mayoría de ellos tienen presentes pues estas patologías o estas deficiencias, etcétera. Pero surge a partir de siempre de esa valoración. Entonces, como investigadores nos toca esa parte, invitar a que la persona reflexione sobre gustos, disgustos, bien o mal,
bajo, corto, mucho, poco, etcétera. ¿Sí me explico? Sí, ya, pues porque también podría como que, o sea, como dice usted, de que ayudaría a que a lo mejor los docentes o la escuela se diera cuenta de que tiene ese problema, que a lo mejor ellos no se habían dado cuenta de eso. Exacto, y también no por, darle a la escuela o regalarle a la escuela la oportunidad que se den cuenta de que tienen un problema que ellos no habían considerado, el proyecto tampoco va a pretender resolverlo totalmente. A lo mejor el proyecto ayuda nada más a ponerlo en la mesa de discusión, a empezar a hablar de ello, a empezar a tomar ciertas medidas y a lo mejor hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, no hay que irnos con miedo de que cuando empiece a surgir esa problemática de que entonces me va a abrumar porque yo lo voy a tener que resolver en 4 semanas. Tampoco ese es nuestro objetivo. Ok, muy bien. Ah, Otra pregunta sobre lo sí. del diario de campo. La Ajá. misura solamente dio, creo que solamente dio lo de qué libreta quería, pero dijo que nos iba a pasar la portada y entonces pues empezamos a hacer anotaciones. Ok. Este, En la parte externa del diario, pues ahorita le digo si les va a pasar información. Me interesa si en la parte interna sobre la redacción y sobre la forma de anotar el análisis, en eso sí les dio una estructura. sí, ya en eso sí ya nos dio una estructura Ok, de cómo. entonces, si quieren por lo pronto en la parte externa de diseño y bla, 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 pues no lo revisamos todavía. Me interesa nada más que tengan ya claro el esquema de redacción a partir del martes. Ok, Vale. Oigan, si nos saca ahorita de la sesión, creo que me quedan 5 minutos. Les vuelvo a mandar otro enlace y volvemos a meter. Bien, ¿alguna otra pregunta con instrumentación? Ok, vamos entonces. Esta es una propuesta, así como lo que precisamente estaba hablando ahorita con Denise. Esta es una propuesta de lo que yo como practicante de sexto, me gustaría que no me pase desapercibido observar, detectar, preguntar, hablar de ese tema, pedir opiniones, revisar, etcétera, durante esos 4 días. Lo repito, estos puntos que yo les llamo ejes de observación son propuestas para ustedes, ¿sí? Cada quien se inclinará a las que más llamen su trabajo como investigador o como investigadora. Tampoco se trata de cubrir con muchos instrumentos todos estos ejes porque sería muchísimo trabajo, ¿ok? Pero algo de estos elementos nos servirá para poder elaborar esos instrumentos e ir viendo por dónde empiezan a surgir las problemáticas. Los ejes de observación serían, por ejemplo, en el aula, el dominio de competencias de expresión oral y escrita en lengua materna de los estudiantes. Les quiero hacer una pregunta y quiero que me respondan sí o no en sus micrófonos. ¿Han detectado que la mayoría de sus estudiantes de secundaria, para empezar, no dominan al 100% la habilidad de la redacción y la habilidad lectora en español? sí, Sí, ¿Sí? sí. Entonces, si de cajón yo identifico que esas características el alumno no las tiene bien cimentadas o bien formadas, eso ya para empezar representa un problema, porque quiere decir que la parte de la literacidad, por ejemplo, el que un alumno pueda analizar un texto escrito y darme su punto de vista, no existe todavía en el dominio de la lengua materna. Y eso sería un referente para mí. ¿Cómo entonces puedo yo pretender implementar en el aula actividades con ese nivel de complejidad cognitiva si yo he identificado que mis estudiantes o la mayoría de ellos carecen de estas habilidades en lengua materna? ¿Qué pasa? ¿Por dónde me puedo ir? ¿Qué propuestas existen? ¿Qué es lo que dice el marco común? ¿Qué es lo que dice alguna teoría de adquisición del idioma? ¿Sí me explico? Entonces, ese es un buen eje de observación. Otro sería las nociones sobre la enseñanza y relevancia de la lengua extranjera. Igual,
¿Qué opiniones tienen mis estudiantes sobre el inglés, el mismo colectivo de maestros, la misma institución? ¿Qué relevancia tiene en sus vidas? ¿Es nula? ¿Existe a través de la música? ¿Existe a través de contenidos visuales de cine, de series? ¿Existe un estigma o un rechazo a la lengua extranjera? No lo sé. Inteligencia emocional y el autoconcepto en la adolescencia. Los adolescentes con los que trabajo me quiero dar a la tarea de investigar qué tanto se estiman a ellos mismos, qué tanto manejan ellos conceptos de autoaceptación, qué tanto toman como relevancia el aspecto del desarrollo fisiológico, del físico, qué tanto ellos categorizan la parte de masculinizarse o feminizarse de acuerdo a que sean hombres o mujeres, las características que debería tener cada uno, etcétera. Otro punto sería habilidades de socialización y escala de valores. Cómo he visto que mis estudiantes se comportan entre ellos en los espacios muertos entre clases, en los espacios de descanso, a la entrada, a la salida, qué códigos de conducta hay, cómo se trata a la mayoría de las estudiantes mujeres, cuál es el común denominador de la mayoría de los estudiantes hombres, etcétera. Otro que es la técnica que les decía ahorita de la etnografía a través del dibujo, pues recoger en una técnica que sea rápida, que sea efectiva y que sea eficaz para mí, la parte de la fiabilidad que revisábamos con Luchetti, que a través de esa etnografía pues yo recoja intereses, gustos, espacios de recreación, la parte del desarrollo sexual, tienes novio, no tienes novio, conoces métodos anticonceptivos, conoces a una persona que ya tenga relaciones sexuales con su novio, con su novia, etcétera, porque al final de cuentas son realidades que forman parte del público adolescente. Y por supuesto que cambia la perspectiva en la que yo me acerco con esos estudiantes, ¿sí? La diversidad en el aula, la parte los estilos de aprendizaje, la parte de las barreras para el aprendizaje